Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que quiero entregarte la segunda parte de un tema que quedó pendiente, la integración de experiencias con plantas de poder. Y es que ahora que las terapias psicodélicas se están popularizando, hay tanto que se puede decir acerca de este tema, porque no podemos ignorar que se está abriendo una puerta con enorme potencial para el tratamiento de enfermedades físicas, mentales y emocionales. Esta puerta quizás ha estado abierta desde hace siglos y milenios en las culturas ancestrales que conocían el uso de sustancias que llamaban enteógenos. Enteógenos contiene el vocablo teos, que significa divinidad, deidad, Dios. Y las culturas ancestrales a lo largo y ancho del planeta han encontrado maneras de convivir con los espíritus de estas plantas y animales que están en la naturaleza para encontrar caminos hacia la salud. Sin embargo, es relativamente reciente que han surgido un montón de investigaciones al respecto que avalan este potencial para la salud. Por supuesto, hay muchísimos aspectos que son importantes nombrar porque claro que hay riesgos, claro que no hay píldoras mágicas, ni recetas para la felicidad, ni siquiera atajos para llegar a ella. Y entonces quiero seguirte platicando acerca de mi perspectiva terapéutica, pero sobre todo de mi experiencia como usuaria de estas medicinas. Repito, no es tanto como para promover, porque, de nuevo, estamos hablando de un tema que es delicado, sino para informar, porque de cualquier manera, estas sustancias van a seguir al alcance de la mano de las personas y ojalá que esto sea para bien y para sanación. Y ojo, no solo para bien de nosotros y nosotras, los seres humanos. Ojalá que sea para bien de todo el tejido de la vida, porque de otra manera no podríamos llamar a estos psicodélicos, a estas medicinas, realmente medicina. Entonces, cuando hablamos de integración de plantas de poder, y en este grupo abarco también a todas estas medicinas, por ejemplo, que se producen con las secreciones de ranas y sapos, y estoy hablando de medicinas como el cambó o el bufo. Cuando hablamos de integración, casi siempre pensamos solo en lo que viene después de acceder a la medicina. Pero te contaba desde el episodio anterior que a mí me parece que la integración es un proceso mucho más amplio que solo el después. La integración, a mi parecer, comienza desde antes, desde la preparación, no solo de la persona que va a tomar la medicina, sino la preparación de la medicina misma, de dónde viene, quién la preparó, quién la rezó, y la preparación también de este facilitador o facilitadora. ¿Cómo aprendió? ¿Quién le transmitió el conocimiento? ¿De dónde viene su experiencia y desde dónde está compartiendo esta medicina? Entonces, hay toda una fase que yo llamaría preparación,
Y de nuevo, preparación incluye a la persona que la va a tomar, su intención, la preparación física, pero también incluye la preparación de la medicina y también incluye la preparación del facilitador o facilitadora. Todo esto se combina en una serie de factores que se van a empezar a cristalizar o no en una experiencia más o menos positiva. Luego, claro, está todo lo que sucede durante la experiencia y después viene otra fase de la integración que es justamente todo lo que sucede después para que los efectos de esta experiencia se queden, filtren la vida de la persona y verdaderamente se manifiesten o se reflejen en su cotidianeidad o no. Quiero contarte acerca de una experiencia muy reciente que acabo de tener en el uso de estas medicinas para mi propio beneficio y es que me parece que ejemplifica súper bien esto que quiero contarte. A ver, hace una semana exactamente fui a una toma de Cambó. Quizás has escuchado, y si no te platico, que el Cambó es una medicina que proviene de una rana proveniente del Amazonas, que vive en la zona del Amazonas, y que hay una secreción que esta ranita expide cuando se siente en peligro, y ojo, porque ahora te voy a aclarar, esta es una de las teorías que se han difundido al respecto, y este veneno, digamos, esta secreción que expide esta rana, se aplica en la piel que se abre a través de unas pequeñas quemaditas que se hacen con un palito, como un palito de incienso, y se aplica este veneno. Lo que sucede es que el cuerpo, al recibir estas toxinas, empieza a activar el sistema inmunológico y la persona que tomó este remedio previamente toma montones de agua y lo que se produce es una purga muy intensa. O sea, vómito, a veces diarrea, y con esto se produce una fuertísima depuración, obviamente del cuerpo físico, pero también se dice que de los cuerpos energéticos. Te cuento todo esto y lo pongo entre comillas, porque esa es un poco la versión que se ha ido difundiendo, más o menos algo así vas a encontrar en redes sociales. Y esto puede ser parte de la verdad de lo que ocurre con una medicina así. Mi punto hoy es que estamos en tiempos donde hay una mezcla tal de conocimientos que vienen de una fuente o de fuentes puras y fidedignas, y también hay un montón de desinformación. Pero en realidad, lo que quiero compartirte es cuán diferente y profunda fue mi experiencia de recibir Cambó, esta vez de manos, literalmente, de una persona que desde hace montones de años ha estado realmente internado en la selva con las tribus que conocen y que aplican esta medicina desde hace muchísimo tiempo,
y la profundidad que alcancé no solo a percibir, sino a recibir. A ver, te cuento. Decía el facilitador que nos aplicó esta medicina que, claro, hay una versión que se ha difundido porque un periodista en algún momento fue a la selva, usó esta medicina y contó su historia y la información contada bajo los filtros de su percepción que él recopiló. De nuevo, esto no quiere decir que todo lo que sabemos acerca del Cambó es falso, pero fíjate lo que él nos contó. La manera en la que se recogió muy específicamente esta medicina que nos aplicaron ese día es muy diferente a como hoy en día, desafortunadamente, se está recolectando la mayor parte de la medicina que se aplica, y voy a, en este caso, hablar específicamente del Cambó. En general, esta gran explosión y difusión que ha habido de las prácticas del, voy a llamarlo así, neochamanismo, es decir, estas nuevas versiones que tenemos del conocimiento chamánico y estas nuevas aplicaciones, han hecho que, por supuesto, no solo el Cambó, sino muchas medicinas sean recolectadas de maneras que no son sostenibles, que finalmente no son éticas y que, por ponerlo en mi lenguaje, no honran el tejido de la vida. Y entonces esto es muy delicado porque la medicina se va distorsionando. ¿Y a qué me refiero con esto? A ver, ¿qué es lo que hace realmente que algo sea medicina? Nuestra mente occidental nos va a decir que la medicina es una sustancia química. Entonces, tal compuesto, el 5-MeO-DMT o la mescalina contenida en el peyote o la psilocibina contenida en los hongos es lo que nos cura. Y yo quiero explicártelo de esta manera. Lo que cura es la información. La información que está contenida en esa medicina, en combinación también con la información que está contenida en la persona que toma esa medicina y, ojo, también la información que está contenida en la persona que comparte esa medicina. Si te fijas, es un tejido bien complejo. ¿Y a qué me refiero con esto de información? Te sigo contando. La persona que nos aplicó la medicina, y no digo su nombre porque es alguien que explícitamente prefiere que no sea difundido ni ser parte de los movimientos así como de redes sociales y tal. Él ha estado en la selva y ha sido partícipe de la recolección de esta medicina y nos cuenta que en realidad, bajo trances de ayahuasca, se entra en contacto con los espíritus de la selva y la tribu se ha comunicado desde hace mucho con el espíritu y la inteligencia de esta ranita, y de lo que se han dado cuenta es que esta ranita se dedica durante mucho tiempo a comer plantas que son medicina en sí misma.
plantas que tienen nutrientes, sustancias, informaciones que se convierten en medicina que ella está recolectando para pasar a su descendencia. Es decir, está comiendo las plantitas que van a llevar la información que sus huevitos necesitan para crear ranitas con esa información. O sea, imagínense qué belleza. Y entonces es parte de esa información lo que se exuda en su veneno, entre comillas, en esta secreción que se recolecta para usarse como el cambó. Y luego todavía es mucho más fascinante que esto, porque entonces se dice que en esta relación que se ha establecido entre los seres humanos de la tribu y esta ranita al comunicarse, se le ha pedido a esta ranita que comparta esta medicina con las personas para su sanación. Y espero estar contando bien esta historia porque, solo la escuché una vez. Y de antemano pido disculpas si cualquier pedacito de información se llegara a distorsionar, pero quiero transmitirte la idea general. Entonces, esta ranita come las plantitas, recolecta información, recolecta medicina y los seres humanos dicen, ranita, me encantaría que me compartieras algo de esta medicina que tú estás recopilando. Y entonces se hace un ritual en el que la rana se muestra a la persona, se corta la rama después de que la ranita explícitamente dijo, aquí estoy, tengo medicina, pero muy importante, esto no quiere decir que la rana esté diciendo y te la comparto. Porque a lo mejor esta medicina la tiene que guardar para sus hijos, porque a lo mejor simplemente no es el momento adecuado, no hay suficiente, no está en la madurez, en fin. Entonces la persona que es como el curandero en la tribu participa de este ritual y para que se considere que la ranita realmente ha accedido a dar su medicina, la ranita tiene que subir por la mano y el brazo de este curandero hasta colocarse en su hombro. Cuando la ranita se coloca en el hombro del payé, la persona de medicina, entonces recién ahí se considera que esta ranita ha dicho que sí y se puede extirpar la medicina. Pero eso no es todo. Una vez que la ranita dijo que sí, las mujeres de la tribu hacen unos cantos en el río, piden, honran y también se baja esta información a través del ícaro y el canto para poder extraer la medicina en un acto de profunda colaboración, amor y compartir entre especies. Solo cuando la medicina es extraída de esta forma y en este ritual se le puede llamar cambó, según el conocimiento de esta tribu. De lo contrario, es solo una sustancia a la que la ciencia le ha dado un nombre, me parece que es algo así como filomedusa, algo así. Entonces, quiero yo invitarte a reflexionar en la diferencia enorme que hace y que engloba este concepto, cambo, y el simplemente que alguien vaya a la selva, tome la rana sin permiso o pretenda pedirle, extirpe la sustancia y después la comercialice en grandes o medianas cantidades
para su explotación, para el uso de nosotros afuera de esa tribu. ¿Puedes notar la diferencia o intuir la diferencia que hay en la información de estas dos sustancias a pesar de que su composición química hipotéticamente y bajo el microscopio sea la misma? Y entonces ahí nos vamos dando idea de por qué a veces ciertas medicinas funcionan mejor que otras. Y esto es apenas una pieza de todo ese mandala que conforma la medicina. Porque hoy te estoy hablando de la preparación de la medicina. Y entonces asimismo la ayahuasca lleva un rezo de días y días. Y asimismo el jicuri, el peyote, es cazado, se dice, recogido bajo ciertas formas específicas por los huirras, los huirráricas, que es el nombre real que le damos a esta tribu en México, que más comúnmente se conoce como huicholes. Y que ellos hacen toda una peregrinación para encontrar el venadito azul, que es este espíritu sagrado que habita en el desierto y que por siglos ha dado vida a su pueblo y medicina. En fin, ¿quiere esto decir que solo las personas originarias pueden compartir medicina? A mí y en mi muy personal perspectiva creo que no. Como ya les he contado anteriormente, me parece que hay excelentes facilitadoras y facilitadores occidentales compartiendo medicina. Y en general, eso sí, comparten una característica, que son profundamente conocedores y respetuosos o respetuosas de estas tradiciones, como si justamente tomaran lo mejor de este conocimiento con tremenda reverencia, lo integraran al paradigma más actual. Y qué bello a todo eso integrarle toda la investigación, el conocimiento científico, clínico, psicológico, psicoterapéutico, psiquiátrico, científico, químico, en fin. Eso también es integración. Porque les decía yo, también es una realidad, ojo, que a veces romantizamos a las personas nativas de estas culturas, y hay fenómenos que tristemente estamos viendo suceder actualmente, y es que, por supuesto, estas comunidades han sido tremendamente marginalizadas, están tremendamente empobrecidas en términos de la economía capitalista. Si bien son súper ricas y hay enorme riqueza en términos de cultura, de salud, de biodiversidad, de conocimiento, es una realidad que a veces no cuentan con cosas muy básicas y que en ese sentido viven tremendo maltrato. Entonces, cuando llega un occidental que tomó 3 o 5 o 10 ceremonias de ayahuasca y de pronto cree que recibió una visión divina y dice, esto no se ve tan difícil, quizás yo podría compartir. Y entonces decide comprar estas medicinas por internet y se hace de un dealer. Ojo, porque ya esto le está dando la connotación de tráfico y ya entra en otras vibraciones, lleva a otras vibraciones la información que habita en estas sustancias. Entonces, cuando viene este occidental y dice, yo te ofrezco tantos dólares, pesos, porque me vendas tantos gramos de esta sustancia, entonces es obvio que estas personas que están en pobreza, claro que van a decir, bueno, ni modo, yo te la vendo.
y hágase tu voluntad. Y entonces también es una realidad que aquí y ahora, en las ciudades, ya fuera de la selva, del desierto, pues es posible, aunque sea muchas veces ilegal, conseguir todas estas sustancias. Entonces hay gente que las está comercializando, hay quien las está facilitando habiéndolas conseguido de esta manera, y hay quien se las está autosuministrando. Ojo, porque ustedes saben que tampoco me azoto, y creo que algo maravilloso, una característica maravillosa que tenemos los seres humanos y uno de los regalos más grandes que nos ha dado la divinidad es el libre albedrío y la soberanía. Nuestro cuerpo es y siempre debería ser soberano. No tiene ningún sentido que el gobierno, que el Estado quiera meterse en eso. Es mi cuerpo, tu cuerpo es tu cuerpo. Y solo tú tienes la autoridad, porque solo tú eres la experta o el experto o el experto en tu cuerpo, como para decidir qué carambas haces con tu cuerpo, con tu experiencia y con el tiempo de vida que la divinidad te ha dado en este planeta. Eso es una realidad. Entonces estamos aquí para experimentar. Y tampoco quiere decir que esté del todo incorrecto consumir estas sustancias de manera lúdica. Simplemente pongamos cada cosa en su lugar. La medicina es medicina y el entretenimiento es entretenimiento y el tráfico de sustancias es tráfico y todo conlleva distintas informaciones. Entonces, te cuento todo esto porque tiene todo que ver con la respuesta del por qué ciertas medicinas tienen una trascendencia inmensa en la salud de ciertas personas y en otras no, pero además pues hay una afinidad energética. Según cuán profunda sea tu comprensión, pues es el tipo de medicina que vas a buscar. Entonces, por ejemplo, sigo hablando de esto que es la información. Ahora te hablé del cambo, pero esto se transfiere a cualquier posible medicina, y es más, a todo lo que hagas en tu vida. La información que tú le metas a tu trabajo, a tu palabra, a todo lo que haces, va a determinar si cura o enferma. ¿Y qué tanto poder tiene? La información, literalmente, fíjate, nos han dicho que es poder. Bueno, no solo se refiere a educarse o enterarse de cosas. La información que está contenida en una medicina es el poder que tiene. Y la información es todo. Te pongo un ejemplo mucho más cotidiano, con una medicina que ni siquiera podríamos considerar psicodélica, como es el cacao. A ver, ahora se están súper popularizando y hay aquí y allá y todo con cacao, ecstatic dance con cacao, círculos de mujeres con cacao, círculos terapéuticos con cacao, ceremonia de cacao, concierto con cacao. ¡Qué maravilla! Porque es un súper alimento. Pero yo he visto de todo. Y entonces te voy a contar el extremo. He visto quien prepara, según y entre comillas, un cacao ceremonial con cocoa, que ni siquiera es cacao. La cocoa se prepara con la cascarilla del cacao y la cocoa no tiene ni los ácidos grasos ni todo el potencial de nutrición que tiene un buen cacao. Y se prepara así como en polvito, o que se lleva el cacao en polvo y ahí con una cuchara se bate. O sea, he visto de todo, Y gente que trabaja con granos modificados genéticamente, o sea, granos que llevan fertilizantes, que han sido cultivados de maneras que no son orgánicas. Y entonces, pues así, ¿no? Imagínate la diferencia que tiene la información de esa bebida
con un cacao que creció en un cacautal donde los árboles tienen a veces decenas y decenas de años. Estos cacautales son abuelos, donde han crecido y cultivado generaciones y generaciones con muchísimo amor, sin ningún agroquímico. Pero ojo, imagínate la información que tiene un cacao alrededor del cual se pasean jaguares, alrededor del cual vuelan cualquier cantidad de cigarras y grillos en la noche, y que recibe la luz del sol y de la luna directa todos los días del año, y que recibe los cantos de los pájaros de ese lugar. Todo eso es información, y que recibe rezos y ofrendas en los cambios de estación y rituales, y donde están corriendo los niños felices con sus risas alrededor. Todo eso es información. Y eso es lo que llega a ti. Entonces hoy me he clavado como un poco más, cuando hablamos del tema de integración, en qué es lo que tú vas a integrar. Pues vas a integrar esa información. Se va a integrar a tus células, se va a integrar a tu psique. Entonces hay una gama inmensa de calidades que puede tener la medicina. Bueno, así también me podría clavar en que hay una gama inmensa de diferentes informaciones que puede tener un facilitador y alguien que comparte medicina. Y para cerrar con este tema de la calidad que tiene la medicina, voy a un ejemplo todavía más cotidiano y extremo. Hay mucha gente que fuma cannabis, por ejemplo, y no se ha puesto a pensar qué información contiene esta María que estoy fumando. Imagínate tú lo que te estás fumando. Si el cannabis que consumes fue traficado por un cártel, y entonces, en toda la dinámica que hubo para que eso llegara a ti, hubo asesinato, muerte, corrupción, violencia. Si este cannabis viajó al lado de otras drogas de diseño que son súper tóxicas y mortales, imagínate la música que ha escuchado esta plantita. Imagínate cómo ha convivido con armas. Es totalmente diferente al cannabis que se fuma una persona, por ejemplo, o que provee una persona que se dedica con toda la honestidad de su corazón a cultivar plantas en su casa con el propósito de darlo a personas para aliviar sus dolores, por ejemplo, por cáncer. Pero que además las crece con musiquita y les pone mantras y les habla con cariño, y esta persona medita todos los días, y esta persona tiene buen pensamiento. Bueno, ya te puedes ir dando una idea de que, ojo, porque ¿qué es eso que estamos integrando a la información de nuestro cuerpo y nuestra psique? Entonces, esto también es integración. Claro, te conté que está lo que sucede en la ceremonia, y ahí también hay toda una gama, o en el círculo terapéutico. No es lo mismo que alguien prenda una música en su computadora con una bocina a alguien que, por ejemplo, en la tradición del Camino Rojo, los cantos se piden y los cantos se transmiten. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás en un temazcal y escuchas que una abuela, un abuelo, un hermano
canta una canción que te gusta y te mueve muchísimo y a lo mejor te hizo llorar o te hizo que te cayera una revelación súper importante en tu vida y algo se movió con ese canto. Ese canto es medicina. Se reconoce que ese canto tiene un espíritu y tiene una vida y proviene de la inteligencia. Por lo tanto, entonces, si tú quieres cantar ese canto, reconoces que hay alguien que lo bajó y que ese canto tiene una vida y una historia. Entonces le das un tabaquito, o sea, le das una bolsita de tabaco, un paquetito de tabaco a esa persona y le dices, oye, ¿me enseñas tu canto? Y entonces así la persona decide si te transmite o no. Y esa persona va a usar ese tabaco para rezar por ti, lo va a meter en su pipa o de alguna manera lo va a rezar para pedir por ti. Otra vez es que lo que quiero transmitir el día de hoy es la profundidad del sueño y la belleza que podemos crear en nuestras interacciones. Y eso es parte de la medicina. Va mucho más allá de lo que te pueda decir un microscopio, que es la composición química de una sustancia. Eso es lo que vamos a integrar en gran parte. No es todo. Creo que va a tener que haber una tercera parte de este episodio donde hablemos, claro, del después, de lo que pasa, de lo que te toca a ti como consultante. Creo que voy a hablar un poco de eso. Pero antes, justo hablando de cacaos, déjame contarte que me da muchísima alegría decirte que después de muchos años de estar probando y catando distintos cacaos de distintas regiones, de distintos países incluso, era mi gran anhelo encontrar un cacao mexicano que realmente cumpliera con las características que yo considero que son necesarias para llamarle de grado ceremonial y ser una hermosa, profunda y sanadora medicina. Y por fin apareció. Este cacao, después de haber probado cacaos en Oaxaca, cacaos en Guatemala, cacaos aquí, he encontrado cacaos divinos, Pero yo quería un cacao mexicano. Un cacao de semillas originarias de este país y encontré un cacao divino de semillas tabasqueñas, un cacao que es 100% cultivado de manera agroecológica, es un cacao orgánico que además se muele en metate, se muele en piedra. Y este es el cacao que ahora Pachamamita está compartiendo. Entonces, si estás en cualquier parte de México, te lo podemos hacer llegar. Y si estás en la Ciudad de México, puedes ir a la tienda de Tepozcuencos en Coyoacán e ir a buscar tu cacao, que además tiene un precio bastante, razonable. Porque este cacao, las semillas de este cacao, además, de verdad, la persona que lo muele en el metate y hace ese trabajo divino de hacerlo y preparar esta mezcla para Pachamamita, porque es una mezcla, un blend de distintas semillas. También hace mezclas para chocolaterías finísimas en Europa, en fin. Entonces, qué privilegio poderlo tener aquí como un cacao mexicano que está aquí para alimentarnos, para nutrirnos y entonces sí, para acompañar esos procesos por medio de los cuales tú quieres llevar salud a las personas a las que sirves o a las que amas o incluso a ti misma o a ti mismo o misma. Por ahí a lo mejor estás escuchando a Lía, mi gato que vino a visitar. En fin, entonces, te cuento. Ya hablamos entonces de la información que está contenida en la medicina. Luego está todo lo que sucede durante el ritual o la toma de la medicina, pero ahora me quiero saltar a lo que pasa después. Porque es que muchas veces la medicina es amarga, hay muchas medicinas que son amargas y otras que son dulces. En general, las experiencias con psicodélicos suelen traer una mezcla de ambos aspectos.
porque te estás topando con los contenidos de tu mente. Entonces, por supuesto que no le va a pasar lo mismo a una persona que ha tenido una historia de trauma severo en su vida que a una persona que ha tenido una historia de alguna manera un poco más ligera. Por supuesto que no le va a pasar lo mismo a una persona que generalmente lee contenidos, que tienen información, que habla del amor, que habla de la conciencia, a personas que generalmente escuchan o miran en televisión contenidos violentos, en fin. Es que, se los he dicho tantas veces, que dice mi maestro Carlos, que la cuchara solo saca lo que tiene la olla dentro. Entonces, claro que una de las grandes tareas de estas medicinas es revelar los contenidos que están en la sombra. Y por sombra entendemos todo esto que creemos que no está bien ser, que no debe ser o que de alguna manera hemos metido en una especie de closet que no queremos abrir. Y entonces es muy fácil, y algo que pasa muy comúnmente es que cuando tú vas a una ceremonia o a una sesión terapéutica, claro que muchas veces la medicina te regala experiencias hermosas y toda una manera distinta de percibir, y entonces a lo mejor incluso hablas con tus ancestros o con seres de luz o sientes más gratitud de la que nunca jamás en tu vida sabías que era posible, y lloras de alegría y te dan ganas de perdonar todo lo malo que ha sucedido en la vida, y entonces entras en un gozo y en un éxtasis y ves fractales y dibujitos de colores y conoces la verdadera naturaleza de Dios. O sea, todas estas cosas pasan. Y entonces a lo mejor puedes creer que eso per se tiene un poder curativo, y la verdad es que a veces no pasa de ser una bella experiencia. Claro, o sea, de nuevo, eso es información que está en ti, pero un estado de conciencia solo se convierte en un nivel de conciencia si se repite muchas veces. Esto tiene un reflejo en la fisiología. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que tú tienes una experiencia, eso abre una red neuronal. Si este tipo de experiencia se repite, esa red neuronal se profundiza, se habilita, se activa. Entonces, esto puede quedar solo como algo que pasó una vez, como una experiencia pico que jamás se volvió a repetir en tu vida, o puedes seguir cultivando. Y la gente dice, pero ¿cómo sigo llegando a ese nivel? Pues sí, puedes seguir tomando medicina. Ahí hay que ser muy observadoras y muy sensibles acerca de cuánto es lo que realmente corresponde, porque no hay una medida. Hay gente a la que le viene muy bien durante 1 año o 2 hacer una ceremonia cada mes. De hecho, ojo, porque luego me ha pasado que llega alguien y dice, oye, y por ejemplo, la ayahuasca puede sacar a alguien de un proceso de adicción a drogas químicas. Pues sí puede, pero no lo va a hacer en una ceremonia. Lo que yo he observado es que a lo mejor se requieren 12, 14, 16 tomas en un periodo seguido, y a lo mejor se requiere, y casi siempre, un internamiento, salir de las condiciones que están generando esa adicción y del acceso a las otras sustancias que están dañando y a las personas que están reforzando esta condición psíquica. En fin, o sea, sí se puede, sí, claro que se puede. ¿Puede la ayahuasca o el cambó incluso quitarte un cáncer? Sí puede. Pero tiene que ver con muchísimos factores más. Entonces, pasa que a veces en una ceremonia
bueno, ya viviste tu experiencia y luego te vas a casa y entonces esa noche no puedes dormir o al día siguiente te da un ataque de pánico espantoso y así te quedas 1, 2, 3 días. He conocido personas que se quedan meses con estos síntomas. ¿Qué pasó ahí? Yo te cuento brevemente que alguna vez pasé por una experiencia así, pero que además, bueno, ya mi camino con estas medicinas ha sido largo y muchísimo antes de poder hablar de esto en un contexto terapéutico como lo estoy haciendo hoy y de siquiera sentir, pues sí, el más mínimo llamado a hacerlo. Pasé muchísimos años sentada en el cojín de paciente, sentada en el cojín de asistente a la ceremonia, a la sesión. He tomado medicina en muchísimos contextos diferentes, en la selva, pero también en la ciudad, pero también en sesiones individuales, pero también en sesiones grupales, pero también con gente nativa, pero también con terapeutas occidentales, pero también naturales, pero también sintéticas. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque no te estoy hablando desde un lugar de distancia y desde algo que leí en un libro. La información que a veces una medicina puede abrir puede llevarte a una de las experiencias más perturbadoras que hayas experimentado jamás. Y habiendo yo alguna vez vivido esto, porque hice una experiencia con sapo, en la que, ojo, y ahí está otro factor, fui súper mal dosificada, me metieron una mega sobredosis porque la persona que en ese momento me estaba facilitando cuando yo entraba en experiencias que no sabía él cómo manejar, lo único que hacía era darme de fumar más y más y más, de manera tal que fumé una cantidad espeluznante, que fue, ahora lo digo así, como mi gran iniciación chamánica, pero me tuvo colgada de la lámpara semanas. O sea, estuve en emergencia espiritual, como lo entendería el enfoque transpersonal, días y días. O sea, te estoy hablando de verdaderamente lo que la psiquiatría llamaría un brote psicótico. Y no solo estuve ahí, sino que a lo largo de mi caminar, con gente queridísima, me tocó ver gente cercana que vivió eso. Y así como te digo que he visto muchas cosas, me tocó ver cómo estas crisis podían ser muy bien contenidas y manejadas o pésimamente contenidas y manejadas. A la gente que yo peor he visto que le ha ido es cuando la familia, por ejemplo, tomó control y los internaron en un hospital psiquiátrico. Pésimos resultados. Pero también fue mi caso y he visto a otras personas que tuvieron los recursos internos personales, pero también externos, para tratar esto como una emergencia espiritual y dar un espacio seguro para que toda esta información se procesara. Te explico esto. El trauma son todos estos resultados de las experiencias difíciles que hemos tenido en la vida, muy dolorosas. Y esto puede ser un evento muy fuerte y muy intenso, o puede ser una relación con un padre o una madre que para nada cumplió con tus necesidades. Esto es traumático. Y el trauma se guarda en el cuerpo, mente, como tumores energéticos. De manera tal que tú puedes seguir siendo una persona funcional, pero vas caminando por la vida con estos tumores. Estas medicinas lo que hacen es reventarlos. Y estas medicinas tienen distintas intensidades. Por ejemplo, generalmente un peyote va a ser muy amable, pero un bufo es como una bola demoledora que va hasta el fondo del trauma y revienta estos quistes. Entonces todo ese material se riega, se queda ahí. Todo lo que no pudiste procesar durante tu vida
y hay quien dice que incluso en encarnaciones pasadas, yo no tengo manera de confirmar que esto sea cierto, pero se dice que todo este material se riega. Y entonces hay que gestionarlo. Cuando te platicaba que hay que conocer como facilitador o facilitadora muy bien los antecedentes de las personas que vienen a tomar medicina y que hay que saber si en ellos o en la familia hay antecedentes psiquiátricos, esto no es con el propósito de excluir. ¿Puede o no puede una persona con trastornos severos tomar estas medicinas? Bueno, es que cada caso es particular, pero lo que yo te diría es que depende mucho de si van a estar presentes los recursos que hagan que esta persona pueda sostener ese proceso después. ¿Va el facilitador o la facilitadora a comprometerse con ese proceso después? ¿O vas a necesitar un terapeuta o una terapeuta que conozca de esto para después llevar tu proceso y es bueno siempre tenerle a la mano? Porque pocas veces un facilitador o una facilitadora se hace cargo, aunque yo he visto casos maravillosos y hermosos de personas que se hacen súper responsables de lo que sucede con las personas a las cuales facilitan medicina. Y yo sí personalmente creo que hay un compromiso con las personas con las que abres no sino cualquier proceso terapéutico. En fin, todo depende de si hay las condiciones para sostener ese proceso y hay las habilidades, el conocimiento, los recursos. ¿Hace esto sentido? Entonces, si tú vas a ir, asegúrate de que puedas proveerte un espacio de terapia después. Porque ¿qué vas a hacer con toda esa información? Lo menos grave que puede pasar es que simplemente pase desapercibida y se te olvide a los 2, 3 días, semanas, meses. Pero algo más grave que pueda pasar es que se abra una puerta con informaciones que no sepas manejar. Y bueno, pues ya encontrarás y buscarás los recursos. Entonces, por esta ocasión, creo que vamos a dejarlo aquí, pero casi que esto merece un taller de integración. Quiero cerrar como siempre con un recito. Y realmente este episodio tiene el propósito de compartirte cuán importante es que para que la medicina se llame medicina, tiene que respetar todo el tejido de la vida. Así que estoy poniendo un recito por ti que me escuchas, por mí. Y hoy quiero rezar por todas las personas que están facilitando medicina para que estén muy despiertas, muy despiertos, para que cada vez este tejido medicina que estamos construyendo entre todos pueda provenir más verdaderamente del amor y generar más belleza, para que realmente lo que se entrega sea salud, para que realmente como seres humanos podamos comprometernos unos con otros para crecer en amor. Que estas fuentes, estos seres tan sagrados que nos proporcionan la medicina estén siempre, siempre, siempre protegidos. Que las medicinas sean tomadas con permiso y de manera respetuosa. Y que realmente todo esto sea para el bien mayor de todos los seres. Honro y bendigo tu luz. Mi nombre es Paola Abán, soy psicoterapeuta y una de mis especialidades es la integración de experiencias con plantas de poder. Sin embargo, este año he decidido dedicar una gran parte de mi trabajo a fortalecer desde el corazón espiritual a las mujeres. Soy una psicoterapeuta multiapasionada, me interesan un montón de cosas y eso, lejos de ser mi problema, es mi superpoder. Gracias por tu atención. Si este podcast
te gusta, por favor compártelo, recomiéndalo, síguelo, dale a la campanita para que te enteres. Cada lunes estoy subiendo un episodio. Honro y bendigo tu luz.